Sabéis que por cada persona que fallece, un mínimo de 5 personas están conectadas con esta muerte. Mínimo. Por lo cual estamos hablando de cerca de 140.000 personas en duelo en estos momentos, en el contexto del COVID. ¿Sí? Y según algunos estudios, entre el 10% y hasta el 30%, algunos estudios hablan de riesgo de complicarse este duelo, ¿no? Por lo cual, en los próximos meses, probablemente, los que nos dedicamos a esto, hacia otoño probablemente empecemos a ver personas con dificultades en el manejo de la salud mental y emocional. Las personas que acuden a Videin no es porque no tengan red social, algunas sí, pero mayoritariamente tenemos una red. Lo difícil es, que antes lo comentaba Isan allí, lo difícil es tener, ¿no?, una red disponible para sostener tu sufrimiento. Porque no todo el mundo estamos dispuestos a sostener los ojos de quien sufre. Ayer lo comentaba aquí, ¿no?, que todos los ojos de quien está sufriendo, cuando te pones delante, es un espejo con tu propia mirada, ¿no? No nos deja impasibles. Y esta persona muchas veces te elige a ti para que le acompañes, ¿no? Tú decides también abrirte o no en este acompañamiento. Os recuerdo, ayer os hablaba de Susana, ¿os acordáis? Pues Susana fue una chica que la conocí cuando yo daba clases, iba a decir en otra vida, en esta vida, pero en otra parte de mi vida, en una escuela, y la conocí de niña, ¿no?, con 10 años, y no la volví a ver. Y un día, en una charla de duelo en San Sebastián, una charla de duelo, ni siquiera era una charla de prepararnos para el morir o de duelo. Antes de empezar se me acercó y se me puso delante y me dijo: Izaskun, yo no me acordaba de ella, no es que no me acordaba, estaba muy deteriorada. Y me dijo: Izaskun, voy a morirme y quiero que seas tú quien me acompañes. Imaginaros que 2 minutos antes de coger el micrófono y ponerme delante de la gente. Entonces fue como, yo cuando, los que me conocéis, cuando voy a dar o crear un espacio así de comunicación, suelo desaparecer por un momento, cojo como mi momento, tengo una especie de invocación que es: Señor, haz de mí un canal de tu paz. Vengo como directo sin que me interrumpa nadie, entonces ya vengo como muy conectada, ¿no? Hoy directamente he venido conectadísima con vuestro espacio, ¿no?, que habéis creado Belén y San. Y entonces en ese momento, claro, va Susana y me dice esto, ¿no? Entonces fue como, wow, ¿no?, ponerme delante de la gente, recordando a aquella niña de ojos azules, una chispa maravillosa, que me estaba diciendo que iba a morir, que quería que yo le acompañara, ¿no? Hay personas que eligen con quién morir. Bueno, yo diría que elegimos con quién morir. No hay que haya personas, sino que elegimos, ¿no? Y ahí es cuando tú decides si estás abierta o no a sostener este sufrimiento. Porque recordar que cuando vibramos en esa misma sintonía, se abre un espacio sanador. Lo que cura cuando acompañamos siempre es la conexión relacional. Somos seres relacionales y afectivamente vinculantes. Sin ese otro, no somos. Martin Buber habla de yo-tú, la relación yo-tú o yo-ello. Ese yo-ello que cosifica y lo distancia. El yo-tú soy yo porque eres tú y tú porque soy yo. Esa relación simétrica, de igual a igual, donde no hay barreras ni hay límites. Ahora bien, en un buen acompañamiento tenemos que cultivar muchísimo nuestra presencia. Anclarnos en eso que confiamos que va a buen puerto. Tenemos que tener la confianza de que siempre termina bien.
La muerte también siempre termina bien, porque nos vamos a morir, esto, ¿no? ¿Quién era quien lo decía? Borges, creo, ¿no? Que la gente tiene la costumbre de morirse, ¿no? Y es así. Eso siempre acaba bien. Y tener la confianza en el duelo, en el acompañamiento del duelo, que es lo que hago yo tengo la profunda convicción de que somos capaces de superarlo. Yo confío plenamente en la capacidad de superación del ser humano, y la tenemos, ¿no? A la mañana o al mediodía, no sé qué horas, porque hemos estado hablando de este juego de la mente, ¿no? Y es verdad, cuando estamos solo aquí es muy fácil perdernos. Una mente agitada no puede reposar en lo que es, ¿no? La pregunta que habías hecho antes, Joseba, era muy interesante sobre, ¿no?, la mente y la ciencia, y yo creo que necesitamos mentes lúcidas para tener un corazón compasivo y disponible. Una mente agitada no conecta con un corazón disponible porque hay agitación y nos perdemos en esa ansiedad, ¿no? ¿Cuál es uno de los peligros o de los enemigos del acompañamiento? Esto lo digo muchísimas veces, sobre todo entre colegas profesionales, que siempre tenemos que recetar algo, decir algo, ¿no? Como que si no parece que no haces nada, ¿no? Una compañera, una médico, me decía, es que nos han enseñado a estudiar la patología, pero no la salud mental. Entonces siempre parece que tenemos que recetar o tirar de algo, de decir algo para consolar o rescatar al otro. El mayor enemigo siempre es la ansiedad de la respuesta. Siempre. Lo digo por propia experiencia, porque yo he estado ahí tantos años, ¿no? Como, ay, ¿y qué le digo ahora? ¿Y qué le digo ahora? ¿No? Si estamos ahí, ¿dónde estamos? No podemos estar, no puedo estar en ti. Estoy en mí y encima no te estoy escuchando, o me estoy dejando llevar por la narrativa. Y mirad, incluso se puede acompañar en un buen duelo, mirad lo que voy a decir, sin saber la historia. No necesitamos saber la historia para acompañar a alguien en duelo. La persona irá abriéndose en la medida que puede abrirse. Eso de, ¿en qué te puedo ayudar? O cuéntame cómo ha sido. Cuando igual no puedo ni acercarme a las circunstancias de la muerte, porque no es mi momento para poder hablar de esto. O sea, no lo puedo ni procesar como para que me digas que te lo cuente. Ábrete. Cuando estás delante de una persona que sufre un duelo, estate ahí a la necesidad de la persona. Y a veces la necesidad va por otro lado, o sea, ni siquiera necesita hablar de lo que realmente ha sucedido. Hablo del impacto. Puede estar diciendo, esto yo no me lo esperaba, tengo dificultades en casa, nadie me entiende, no sabes lo que es perder a una pareja. Te lo está diciendo a ti, igual sí lo sabes. Pero las personas no esperan tanto tu respuesta, porque las respuestas las tienen. Einstein decía que las soluciones no pertenecen a la misma esfera de donde se han generado los problemas. Necesitamos como un cambio de conciencia para poder cambiar la mirada. Y eso se transita. Ayer os hablaba de este mapa de Kathleen Dowling-Side, una psicóloga, una doctora psicóloga americana que falleció, además me enteré ayer, de hace poco, de este mapa del caos, del surrender, que es como la entrega, y la trascendencia. Este mapa vale para todo, para cualquier crisis, para el proceso de morir, para el proceso del mismo morir, y en el duelo, exactamente igual. En este caos va unida todas lo que conocemos, las fases de Elizabeth Kubler-Ross o cualquier otro modelo de intervención, donde estamos en la lucha, en esta agitación mental, en esta
no puede ser, no me lo creo, ¿por qué a mí? ¿Cómo es posible? ¿Por qué a él? Y me enfado y lucho contra mi mente, contra mi corazón, contra todo mi ser. ¿Creéis que los porqués tienen respuesta? Este tipo de porqués. Y cuando te lo preguntan a ti, te dicen ¿por qué? ¿Por qué, Mar? ¿Por qué? No te está preguntando ni está esperando una respuesta porque sabe que no hay una respuesta a este por qué. Recordar que estas preguntas están para ser compartidas, para ser sostenidas, para que la persona que esté delante no se espante cuando le digo que mi ser querido se ha suicidado. Que no salga corriendo. Porque un buen acompañamiento requiere un no juicio, un anclaje desde la presencia auténtica, el no espantarnos y el no tener prisa del rescate. ¿Cuánta prisa tienen los demás para que yo salga de mi sufrimiento? ¿Por qué será? ¿No? ¿Qué les pasará ahí dentro? ¿No? Esa piedra del zapato que empieza a doler en el otro y aparecen más piedras. Qué bueno que podamos ser testimonio también del dolor de los demás, porque ahí también trascendemos quienes acompañamos profundamente además. Cuando estamos en este caos y somos capaces en algún momento, bueno, yo siempre digo que llega un momento en que decidimos si queremos conectarnos con la vida o morir en vida. Hay un momento en que uno decide en el proceso de duelo si seguir vivo, ¿no? Podemos estar en la vida pero totalmente vacías, desesperanzadas, sin rumbo y sin sentido. Las personas que llegan a Videguín mayoritariamente llegan así. Os voy a contar una anécdota, bueno, ya sé que está grabando, pero bueno, es de mi hija, me va a dar permiso. Mi hija pequeña, cuando tenía 7 años más o menos, en el colegio le preguntaban, ¿no? ¿A qué se dedica tu madre y tu padre? Y en la escuela, en la Icastola, pues ¿a qué se dedican los padres, no? Jolín, pues vaya marrón le tocó porque era como muy difícil decir a qué se dedica tu madre, ¿no? ¿Y sabéis lo que dijo? Dijo, mi madre resucita muertos. Qué fuerte cuando, ahora me río, pero me quedé como impactada, ¿no? Y me río de esto porque fui al patio del cole y me vino una madre. Me dice, oye, resucitas muertos, ¿no? Pensaba que era una medium o algo así, ¿no? Y yo me quedé, es de ahí cuando me enteré que mi hija había dicho que resucitaban muertos. Bueno, y es verdad, ostras. Y luego meditándolo, digo, pues es verdad. Soy el medio o el canal, el otro se resucita solo, aquí no rescatamos a nadie. Pero tiene que querer resucitar. Tiene que querer. Cuando una persona viene a Videguín, pero no quiere, es difícil, porque ya ha dado el primer paso en pedir ayuda. Pero hay a veces respuestas desde el victimismo, desde lo que uno sabe. Quizá a esa persona siempre le han rescatado. Entonces está esperando a que alguien venga y le rescate y tome la iniciativa. Es una necesidad relacional, ¿no? Cuando van viendo que yo, cada vez que estoy con alguien, pongo el balón en su tejado, me acuerdo de otra persona que me decía, ya sé que no me vas a responder. Yo digo, qué bien, ya nos vamos entendiendo. No te voy a responder. ¿Y si lo pensamos juntos? ¿Por qué? ¿Qué necesitas? Ay, se me ve todo, por Dios. Gracias. Eso está bien que me avises. El acompañamiento requiere respeto y mucha humildad. Mucha humildad. Y esto desde un paradigma o desde un contexto espiritual. Sé que voy a poner un poco el punto en otro sitio, pero hay que tener cuidado. Porque no estamos ahí ni para adoctrinar,
ni para que la otra persona descubra algo que quizá yo he intuido o me sirve, porque aquí no se trata de lo que me sirve a mí, aquí lo que se trata es lo que le sirve a la otra persona. Entonces por eso requiere enorme respeto. Y hay una respuesta en el duelo, ligándolo con la espiritualidad, que yo me encuentro mucho, y es como pisar en suelo pantanoso en relación con la espiritualidad, y que fue, si ha sido hoy, ¿verdad? Ya, si hoy, Marc, lo has comentado, si la religión o esta tradición espiritual la encarnas y en el día a día, en lo cotidiano, te hace vibrar y sentir, te va a ayudar en un proceso de duelo, o en el final de tu vida, o en una crisis, en el que no esperemos milagros, ¿no? Entonces, mirar, yo me he solido encontrar con personas, estoy recordando también me vienen así casos, una persona que era profesor de yoga y vino a uno de mis talleres vivenciales y me dijo, a ver, yo voy para aprender, porque aprender como instructor, o sea, como profesional, porque me encuentro con muchas personas en duelo, ¿no? En mi consulta, en mi trabajo. Y digo, pues qué, muy bien, bienvenido. Déjate sentir. Y la primera rueda de presentación, Carol se presentó como profesor y tal, y el resto todos estaban en pleno duelo, abierto, sangrante, doloroso, ¿no? Y ya fue como su entrada difícil en el círculo, ¿no? Porque ya lo miraban como desde otro lugar. Resultó que este chico, una vez que iba entrando, iba abriendo, se iba ablandando, pues bueno, pues salió por lo que tenía que salir. Esa grieta de la que hablaba ayer, ¿no? Esto que somos tesoros en vasijas de barro, y que cuando una grieta nos toca, sale nuestra luz, o entra la luz que necesitamos. Pues hubo una transformación profunda en él. ¿Qué le pasó? Estuve con él en privado antes de que surgiera esto, y es lo que en psicología llamamos la sublimación, que es una protección cognitiva vinculada a las creencias, al guión de creencias o valores y creencias y espiritualidad. A veces cuando estamos en una posición, él estaba como profesor de yoga, tenía que sostenerse ahí y mostrar, ¿no?, como este centro y no permitirse esta vulnerabilidad. Entonces había una tendencia a sublimar. Ahora está mejor, ahora está en el lugar que tiene que estar. Que cuando lo encarnamos de verdad, nuestro cuerpo habla igual. Y entonces se ve que no es una sublimación, pero cuando lo estamos racionalizando, esto hace que no bajemos a nuestra tristeza. Es una manera poderosa de protegernos. La espiritualidad, las creencias, las religiones nos van a ayudar cuando realmente nos han ayudado antes de este impacto, ¿sí? Pero también se puede abrir algo, de hecho se abre siempre algo si estamos en esta apertura. Se abre y descubrimos también muchos sentidos, el sentido del sufrimiento, el sentido de mi dolor, el sentido de la vida, el sentido de la muerte. Tengo un caso de un señor que su hijo de 15 años se ha suicidado. Y es, aprendo mucho con él. Las sesiones con él son muy intelectuales, porque es un hombre muy intelectual, ¿no? Es el director de una institución pública de San Sebastián muy, muy conocida. Y es muy intelectual. Entonces, pues nuestras sesiones son muy intelectuales, y cuando quedan 10 minutos o así al acabar la sesión, es cuando se abre, me deja algo ahí delante como abierto, cuando sabe que ya no podemos continuar. Es una manera de protegerte del dolor también, ¿verdad? Y empieza a florecer en él las preguntas del sentido. Cuando ha sido, agnóstico total, dices que solamente
pensar que no hay nada más, mi hijo está allá, ¿no? Tiene que haber algo más. Empieza a despertarse algo más en él, pero ¿desde dónde? Desde la experiencia, no porque yo le cuente nada. Nosotros no estamos ahí para contar nada. Estamos para ser canales, para sostener también en la dificultad. Y hay que atravesarlo y hay que crear el espacio. El duelo hay que vivirlo, no hay atajos. Lo podemos maquillar, lo podemos entretener, pero nos va a tocar a la puerta. Y si no te toca ahora, se te va a acumular para la siguiente. En la siguiente tienes doble ración, en la siguiente 3, en la siguiente 4. Y si no te paras, te para la vida. En algún momento, clac, te para mirarlo, porque algo te está diciendo. En este proceso, oye, me podéis preguntar lo que queráis, no hace falta que digamos al final, ¿eh? Si veis que os está resonando algo, tal, y seguimos, pero que perfectamente no es una interrupción, es un enriquecimiento, ¿vale? ¿Sí? Lo digo por si alguien está con algo aquí así a punto de decir, pues que igual es el momento ahora y no al final, ¿no? Cuando las cosas resuenan. Bien. ¿Hay alguien que quiere decir algo? ¿Hasta ahora? ¿Vais bien? ¿Estáis aquí? ¿Sí? Bien. Mirad, en este contexto de pandemia es un duelo complicado desde los inicios, en el confinamiento. ¿Y por qué es complicado? Pues porque se dan dos factores de muchos de los indicadores de duelo complicado, de trastorno de duelo prolongado, que llamamos, y que son las circunstancias de la muerte son traumáticas, porque pasa todo muy rápido, muy rápido, y porque no hemos tenido el apoyo o la protección, el calorcito social como lo hemos tenido hasta ahora. Que eso no significa que algunos de nosotros no lo hayamos tenido, porque siempre estamos creando nuevas maneras de comunicarnos, y de hecho ha sido así. Un duelo se complica. Hay que tener en cuenta, antes me lo preguntaba una persona que no sé si está por aquí, pero hay dos indicadores muy importantes, que es el tiempo y la intensidad de las emociones, de lo que estés viviendo, ¿no? Aunque el tiempo es particular y de cada una y de cada uno. Cuando estás, imaginaros, en un sentimiento de irrealidad. Una cosa es decir, ¿esto cómo puede pasar? Eso no es un sentimiento de realidad. Un sentimiento de realidad es como funcionar como si no hubiera ocurrido, ¿vale? Que eso es distinto, Cuando la irrealidad es intensa y duradera durante 6 meses, un año, ¿vale? Cuando hay ideación suicida, cuando hay consumos tóxicos, cuando estoy con una irritabilidad que no me la quito de encima y estoy como un mono que me subo por las paredes, que no hay, voy a decir Dios, entre paréntesis, que me aguante. Pide ayuda. El aislamiento, antes comentabas, Isan, es un factor de riesgo muy importante para tenerlo en cuenta. Si veis a un familiar que se va aislando no solo físicamente, sino interiormente, es momento de pedir ayuda, muy importante, ¿sí? En esta pandemia hemos visto tareas de lo que llamamos nosotros trauma. Yo me muevo en un modelo de psicoterapia integrativa relacional de Alba Pallás, en el que ponemos el acento en la persona y en las necesidades que tiene la persona, ¿no? Y cuando os hablaba de este caos, lo que llamamos nosotros trauma, pues ha habido trauma antes del fallecimiento, en el fallecimiento, durante el fallecimiento, en el momento, y en el post. Y la sintomatología que más estamos viendo tiene que ver con el trauma, ¿no? En el antes
con la incertidumbre, con el miedo, mucho miedo y la impotencia. En el momento, porque no he podido estar ahí, porque otra persona ha hecho intermediario por mí, ¿no? Ha habido algunos testimonios que me han impactado mucho y hay uno que lo he contado varias veces y es el de una persona. Me contaba lo difícil que fue para ella apagar la pantalla para despedirse de su padre, ¿no? Estaba en la UCI y no, esta no está en la UCI, estaba en una residencia y le pusieron, ¿no?, la pantalla. Todavía estaba consciente el padre, ¿no? Y pues tuvieron su última conversación y ella no podía apagar, ¿no? Y me lo decía, ¿no?, que al apagar ese botón, el darle a ese botón, pues claro, significa como plas, que se apaga la luz, ¿no? Se apaga, ¿no? Porque la siguiente escena era en el tanatorio, delante de una caja cerrada, donde tienes que creerte que ahí dentro está tu padre, y a 2 metros, entonces eran 2 metros de distancia la madre, y a los otros 2 metros la otra hermana, sin abrazos. Esto es tremendo. Ayer creo que dije algo sobre la humanización de la atención, ¿no? Y no se ha tenido en cuenta en este confinamiento muchas cosas que tienen que ver con esa humanización del contacto relacional, ¿no? Que nos dieran la oportunidad, pues si luego tengo que estar en cuarentena, estoy en cuarentena, yo decido si me contagio o no me contagio, pero dame la opción de decidirlo, ¿no? Sabemos que en los momentos más álgidos, claro, esto había ahí todo un debate, ¿no? Porque claro, no había plazas en las UCIs. Es mucho más complejo de lo que creemos, ¿no? Pero lo que realmente es complejo es mantenerte ahí sin poder tener este contacto. Que sí, que hemos estado hablando de que hay otras maneras de conectarnos, que estamos conectados de corazón a corazón, que no hay barreras, que no hay límites. Pero cuando estamos ahí realmente necesitamos ese calor humano. Y es cierto que aunque no haya tacto, no significa que no hay contacto. Eso es verdad. Pero ¿cuánto dice un abrazo? ¿No? Había una persona que me decía, este ha sido un duelo en diferido. En diferido, ¿no? Que ella estaba en la casa y su hermano estaba en el tanatorio con el móvil retransmitiendo a la familia. Y me decía, esto era un duelo en diferido. Y que realmente luego pusieron bellísimas maneras de conectarse, ¿no? Y antes comentabas tú también, Belén, ¿no? Y ella me decía que le decía, después de la incineración, le decía, oye, ponme, era el hermano el que había fallecido, ¿no? Me voy a inventar el nombre. Ponle a Juan ahí. Y le ponían las cenizas. Y estaban hablando y hablando, recordando de la vida de su hermano, ¿no? Y ella dice que eso a ella le ayudó enormemente, ¿no? Entonces siempre tenemos maneras de crear, maneras de despedirnos. Los rituales tienen un poder más allá del tiempo. Más allá del tiempo, y siempre tiene un beneficio. Entonces, cuando hacemos un ritual, con la mosquita, cuando hacemos un ritual después, ¿no?, o a los meses o al año, hay personas que fuera del COVID también, en el momento de la muerte de su ser querido, cuando era permitido los entierros y en aquel momento, ¿no?, y el funeral, estaba el cuerpo pero no estaban allá, estaban en shock, no estaban allá. Y muchas personas al año pues han plantado un árbol o han hecho un ritual consciente, ¿no? ¿Y cuántas veces he escuchado esto, no? Ahora sí, ¿no? Entonces, en el contexto de la pandemia,
empujados también por la fuerza del hábito, de hacer las cosas tal y como las hemos hecho siempre, hemos echado de menos esos rituales, pero hemos generado otros. Y los que ahora se están haciendo después de la pandemia tienen el mismo sentido reparador, porque los rituales siempre son para los que quedamos, siempre. Cuando falleció mi padre falleció ahora en marzo, 4 años, y mi padre no quería funeral, dijo: vosotros, mira, aquí tengo un dinerito y cuando yo me muera os vais todos a comer, y así lo hicimos. Pero mi madre quería el funeral, ¿no? Mi padre le conocía a mucha gente, pero tenía ya esta lucha, ¿no? Tu padre no quería y ahora cómo voy a hacer algo que él no quería. Esto que hemos dicho de preparar nuestra propia muerte para facilitar al otro también el proceso del duelo. Claro, resulta que al final luego igual tú quieres algo que el otro no quería. Ostras, ¿y qué hago, no? Yo le decía a la mamá: mira, mamá, los rituales son para los que quedamos. Ya nos iremos a comer, y así hicimos. Pero ahora vamos a hacer este ritual, ¿no? Que es tan significativo e importante. Y fue muy importante hacerlo. Por lo cual también darnos permiso a lo que necesitamos cuando estamos ahí en el duelo no es nada desleal. Tampoco cuando sonreímos o cuando conectamos con la vida. Porque estamos en la vida y algo tendremos que hacer con ella. ¿Sí?